Ella no lo sabe, pero está a punto de elegir como cita a un asesino en serie. En los años 70, uno de los programas de moda era el show de citas, en donde solteros y solteras conocían a 3 desconocidos y tras una serie de preguntas elegirían a quién sería su cita. Pero en el programa de 1978, un extraño pretendiente estaba presente. Este tipo, que hasta esa noche ya había cometido más de 5 asesinatos, sin que nadie en el programa lo supiera. Hace paracaidismo y le gustan las motocicletas. Bienvenido, Rodney Alcala. Él es Rodney Alcala, quien se presentaba como un prestigioso fotógrafo y que gracias a su carisma llamó la atención de todos en el programa. Pero no dejaba de ser intrigante por su forma de responder, haciendo notar que algo no estaba bien en él. Al pretendiente número 1, ¿cuál es tu momento favorito? El mejor momento es por la noche. Sí, en la noche. ¿Por qué dices eso? Porque es el único momento que importa. El único momento. ¿Qué hay de malo con la mañana o con la tarde? Sí, está bien, pero en la noche es donde lo bueno pasa. ¿Me entiendes? Ella es Cheryl Bradshaw, la soltera del juego que poco a poco Rodney lograba cautivar con sus extrañas respuestas. Al pretendiente número 1, si fueras un alimento para la cena, Oh, ¿qué alimento serías y cómo lucirías? yo sería una banana. Y luciría muy, pero muy... ¿Y qué me dirías para comerte? Pélame. Y no solo a ella, sino que a todo el público. Hago clases de actuación y voy a hacerles una audición a cada uno para mis clases privadas. Pretendiente número 1. Eres un viejo muy sucio. Continúa. Oh, vamos, ven aquí. Antes de comenzar el programa, Rodney se había acercado a sus rivales y muy serio les dijo: aléjense porque yo siempre consigo a mi chica. Esto rápidamente los puso en alerta y notaron que algo no estaba bien en él. De hecho, en la audición uno de los productores notó un comportamiento raro en Rodney y pretendía desecharlo. Pero el resto de los productores lo convencieron de que su participación sería muy buena para el show. Así el programa continuó y finalmente llegó el momento de que la soltera de turno tomara una decisión. Por supuesto, toda la audiencia ya sabía cuál sería. Bueno, me gustan las bananas, así que elijo el número 1. Aunque lucían como una linda pareja, al término del programa, Cheryl presintió que algo no andaba bien. Toda la atracción que sintió por él en el programa lo perdió tras bambalinas al sentirlo como un hombre prepotente y oscuro. Luego de finalizar el programa quedaron para la esperada cita, pero Cheryl decidió no ir y cortó todo contacto con Rodney. Con el tiempo se dio cuenta que su instinto le había dado la razón. Y es que se enteraría de que aquel tipo extraño pero encantador había sido arrestado por una serie de asesinatos que había realizado a más de 100 mujeres de distintas edades. Y si no fuera por su instinto, Cheryl hubiera sido un número más de su macabra lista. Finalmente, Rodney fue sentenciado a la pena capital, aplazando por varios años su sentencia para finalmente fallecer en el año 2021 a la edad de 77 años por causas naturales, sin antes declarar que Cheryl fue su más grande decepción. Ella me la jugó. Ella jugó a ser difícil de conseguir. Y menos mal que fue así. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Y nos vemos en un próximo video.